Muy buenas tardes, estimados televidentes y radioyentes. Importantes cambios están ocurriendo en el sector de la gastronomía, los servicios técnicos y también los servicios personales. Para hablar sobre la nueva política en la gestión de las unidades de gastronomía, servicios técnicos y personales, estaremos pues hoy desarrollando nuestra primera mesa redonda de este tema nacional, que tengo el placer de estar compartiendo con la compañera María Blanca Ortega Barredo, ministra del Ministerio de Comercio Interior. También está con nosotros la compañera Ada Chávez Oviedo, viceministra de ese propio ministerio, el compañero Vladimir Regueiro, director de ingresos al presupuesto del Ministerio de Finanzas y Precios, y el compañero Donny Hernández Morales, jefe del departamento del sector no estatal de la Dirección de Empleo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Con ellos estaremos compartiendo pues detalles sobre esta nueva política aprobada por nuestro gobierno y que está pues poniéndose en vigor, y por supuesto que estará disponible desde el inicio de esta mesa redonda el teléfono de nuestro programa 831-2484 para que usted pueda hacernos llegar sus opiniones. Doy la bienvenida en el estudio a los directivos y especialistas del Ministerio de Comercio Interior, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Comercio, la Gastronomía y los Servicios y de la Unión de Empresas de Comercio y Gastronomía de La Habana, que nos están acompañando aquí en el estudio. Los invito a que estén con nosotros en los próximos 50 minutos de programa. Bueno, como decíamos en la introducción de este programa, nuestro gobierno aprobó una nueva política para la gestión de las unidades de gastronomía, servicios técnicos y personales. Quisiera preguntarle a la ministra por qué se adopta esta política, qué antecedentes tiene y qué alcance tiene esta política adoptada por nuestro gobierno. Bueno, buenas noches. Bueno, Randy, me parece importante un poco que destacar que ya el Ministerio de Comercio Interior desde el año 2009 comenzó a introducir en los servicios técnicos y personales fórmulas no estatales cuando por primera vez se puso en práctica el arrendamiento de unidades a trabajadores por cuenta propia que se desprendía de las empresas de servicio y se acogían a actividades aprobadas por el Ministerio de Trabajo, esencialmente, y en aquellos momentos empezamos por los barberos y los peluqueros. El primer experimento. Y se acogieron aquellos que trabajaban aquellas unidades de 1 a 3 sillones. Esa fue una experiencia que se desarrolló en todas las provincias del país, experiencia que también, como conoces, se va ajustando en todo el proceso de implantación, y ya después de la política, los lineamientos para la política económica y social del Partido de la Revolución, que en su capítulo 12, en la política del comercio, el lineamiento 308 establece o propone ya introducir estas formas no estatales de gestión en las actividades de servicios técnicos y personales y en los servicios gastronómicos. Destacar que es en estas actividades. El comercio tiene una estructura, tiene la venta de mercancía. Es mucho más amplio. Mucho más amplio, exactamente, pero por el momento nos vamos a concentrar en los servicios gastronómicos, técnicos y personales, y no en la venta de mercancía, entiéndase las bodegas, los mercados industriales, de artículos industriales, los mercados de alimentos, se mantienen como hasta ahora y vamos a concentrarnos en estas dos actividades. Empezaron entonces, pasamos a aplicar este modelo a otras actividades de servicio, fundamentalmente, y se quedaron trabajando de manera estatal en las actividades de servicio aquellos programas que nosotros llamamos programas priorizados. Entiéndase el programa de ahorro energético, o sea, los talleres asociados a ese programa, los talleres de reparación de calzado, pero que prestan servicio de reparación para el calzado ortopédico, y otros programas también priorizados. Y ya con posterioridad, en el 2012, a finales del 2012, pues comenzamos a implantar estos modelos de gestión en la actividad de gastronomía. Cada una de estas modalidades, los servicios en la gastronomía, tenía sus normas, las cuales se han ido perfeccionando. Se incorporaron los trabajadores, o sea, las unidades que tenían trabajadores de 1 a 5 trabajadores en una primera etapa. Eran las más pequeñas, las que menos nivel de financiamiento tenían, las que menos producían, para de alguna manera poder ejemplificar. Y de 1 a 3 pues se acogieron a la modalidad de arrendamiento
en las actividades también aprobadas, en la actividad de gastronomía por el Ministerio del Trabajo, y ya cuando eran unidades hasta 5 trabajadores, una vez que salió el decreto de las cooperativas, también a finales de 2012, pues podían formarse cooperativas no agropecuarias en ambas actividades. De ahí que entonces ya hoy nosotros tenemos un número de unidades y de trabajadores que se gestionan en fórmulas no estatales. A mí me parece importante ejemplificarle, ¿no? Exponerle a todos que hoy la red de unidades de la gastronomía y los servicios supera las 12.000 unidades en todo el país. Una cifra significativa, 8.000 unidades, casi 9.000 en las actividades de gastronomía y 4.004 en servicio. Ahora bien, con todo lo que le hemos explicado desde el 2009, ahí le presentamos ya este esquema donde nos dice que las 7.541 unidades, o sea el 84% aún en la actividad de gastronomía, está en el sistema estatal. Solamente un % pequeño las que se gestionan en fórmulas no estatales. Ahí los modelos de gestión en la gastronomía son menos porque son los últimos que se han ido incorporando. Ya en los servicios, allí donde decimos 2.127 unidades, el 53% ya está incorporado a los modelos de gestión y el 47% se gestiona en forma estatal, asociado a los programas que ya explicamos. En la próxima diapo ya le podemos hablar de los trabajadores. En esas 12.000, más de 12.000 unidades, pues trabajan 134.402 trabajadores. Hoy, incorporado a los modelos de gestión, tenemos 11.000 trabajadores y 3.500 unidades. El resto aún se encuentra en el sistema estatal. Queríamos compartir con ustedes esta información porque nos parece que nos da la magnitud del trabajo que tiene este ministerio en lo adelante para poder ir pasando de manera paulatina y ordenada, como se ha previsto en la política, a fórmulas no estatales de gestión que como norma estas unidades se gestionarán de esta manera. Estamos hablando de más de 12.000 unidades y más de 100.000 trabajadores. Y más de 100.000 trabajadores, exactamente. Ya hoy también le teníamos ahí para que pudieran conocer, bueno, como le veníamos explicando, 3.000 unidades y 11.000 trabajadores, las que están en arrendamiento, y bueno, cooperativa ya hasta la fecha tenemos aprobado 219 establecimientos que se gestionan de forma cooperativa y más de 2.725 trabajadores. El resto están asociados a las actividades de arrendamiento, a los trabajadores por cuenta propia, y en esas actividades están contempladas 53 de las que se establecen por el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social. La experiencia hasta este momento, ¿qué nos ha dado? Ahí están también, nos parecía importante, pues decirle en qué actividades. En la gastronomía, en restaurantes, bar, cafetería, estamos hablando donde hoy se gestionan de forma cooperativa. Y en la actividad de los servicios, pues en esa estructura que hemos presentado ahí, en los autoservicios, atelieres, instituto de belleza, 2 talleres del programa energético también, y esa reparadora de calzado tiene implícito también el servicio de reparación de calzado ortopédico, o sea, es un servicio que tiene un carácter aún social y que nosotros mantenemos. Con la experiencia de la aplicación de estos modelos de gestión, pues se aprobó a partir del mes de junio del presente año, pues extender la implantación de este modelo al resto de las unidades, que ya dijimos que como norma se van a gestionar en esta modalidad. Se convierte ya en una política para la gestión de todas esas actividades. De todas esas actividades. ¿Qué distingue esta política, ministra? ¿Cuáles son, pudiéramos decir, las características, los principios generales que tiene la política? ¿Qué va a pasar al ir todas estas unidades a la gestión no estatal? ¿Qué va a pasar con el sistema empresarial del Ministerio de Comercio Interior? ¿Qué otros detalles pudiéramos brindar? Bien, primero explicarle que esta política no solo se le va a aplicar a las entidades del sistema de comercio interior. Es una política que tiene un sentido estatal, por tanto se le van a aplicar a todas las entidades del resto de los organismos que hoy desarrollan estas actividades de servicio y de gastronomía. Entiéndase el turismo, que ya de hecho tiene aprobado un nivel de cooperativas también, el turismo, la corporación CIME, Abaguané y también Copestel, que tiene una red también de talleres amplia que presta servicios técnicos, fundamentalmente. Por tanto, es una política que se va a aprobar, ese es el alcance de la política,
a toda la actividad de todos los organismos que tengan gastronomía, servicios técnicos y personal. Exactamente. Esos organismos se van a ir incorporando paulatinamente, con un cronograma de trabajo. Se ha previsto que ese paso de manera paulatina abarque 2 años o 2 años y medio, porque realmente amerita un trabajo preparatorio y un trabajo bien coordinado con todo el resto de los organismos, no tan solo donde sus trabajadores son los actores principales, sino con el resto también que tributan para que esta política pueda implantarse eficientemente. A nosotros nos parecía, Randy, importante destacar algo. Esta política se está llevando a cabo, se está implantando en el marco de la actualización del modelo económico cubano. Y como se ha explicado en otros escenarios, hay un principio básico que distingue la actualización del modelo económico, y es que se mantiene la propiedad social sobre los medios fundamentales de producción. Creo que es un principio que amerita destacar como primero, porque aquí no se trata de cambiar las relaciones de producción, sino se trata de cambiar la forma en que se gestionan esas actividades. El Estado no tiene por qué administrar directamente una cafetería. El Estado tiene y juega un papel en esta política regulador y de control. Por tanto, esa era la primera definición que queríamos hacer, y cumple además la implantación de esta política un objetivo principal. Primero, el objetivo de poder incrementar la calidad de estos servicios a la población, diversificar la oferta tanto de estructura de productos como de servicios que hoy se presta en estas distintas unidades, y además también garantizar con ello una mejor protección al consumidor. Por tanto, lo que estamos haciendo es para mejorar lo que hoy hacemos, para mejorarlo en calidad y en eficiencia también, porque también se busca que estas actividades se gestionen eficientemente. Por tanto, no es posible ir transformando la gestión en esas actividades en las unidades que se desprenden del sistema empresarial, más de 12.000 unidades, y no cambiar el funcionamiento, la estructura organizativa y las funciones del sistema empresarial. Antes que me explique eso, ministro, para tener una claridad, el hecho de que, digamos, que se significa socialistamente mantener los elementos fundamentales de la propiedad estatal, eso significa entonces que los inmuebles, los principales instrumentos de labor siguen siendo propiedad del Estado. Los inmuebles, propiedad estatal. Incluso uno de los principios es que para el paso tiene que estar registrado legalmente en el registro de la propiedad todos los inmuebles. Y que se establece en otros de los principios, que se podrán vender o arrendar equipos, medios útiles según lo puede entender o según a conveniencia de la empresa. Por ejemplo, en una cafetería es posible perfectamente vender los útiles que pueden tener los equipos, un freezer, un refrigerador u otro equipo de cocción que pueda tener. Sin embargo, nosotros en el modelo de gestión que estamos aplicando hoy en 23 y 2, ahí en el OCA, en la Lavatine, los equipos ya industriales para lavar y para secar la ropa no se vende, se le alquilan a estas formas de gestión no estatal, igual que el transporte. Donde tenemos transporte no se le vende, sino se le alquila. Por tanto, nosotros decimos que aquí hay una combinación, y lo que le interesa a la empresa, lo que sea de interés de la empresa, mantener en propiedad de la empresa, se mantiene. Lo que sí no entra en definición son los inmuebles. Los inmuebles siguen siendo propiedad del Estado. ¿Y qué pasa entonces con esa empresa ahora ante esta situación? La empresa debe de ir paulatinamente en la misma intensidad que se van desprendiendo estas unidades del sistema empresarial, debe ir redimensionándose. De esas 134 trabajadores que decíamos que estaban hoy trabajando en el sistema, casi del 18 al 20% podemos decir que son trabajadores indirectos. De los 134.000. De los 134.000. Por tanto, cuando estas unidades se desprenden, queda un número de trabajadores con funciones que ya no van a hacer esa empresa, porque a esa empresa se le rediseñan sus funciones. La empresa está para arrendar eficientemente sus instalaciones.
La empresa le corresponde, en primer lugar, definir qué proyectos quiere tener en sus unidades. Hay unidades emblemáticas, hay unidades que tienen un valor patrimonial, que tienen un valor cultural, que la empresa debe de saber qué cosa es lo que quiere rescatar, tener y desarrollar en esa unidad. Esos son elementos que en el proceso negociador de la empresa, a la hora de firmar ese contrato, porque se establecen relaciones contractuales, un contrato de arrendamiento debe de aparecer claramente qué se quiere en ese contrato, que debe de cumplir esa forma de gestión no estatal y que debe cumplir también la empresa, por supuesto, pero que debe de quedar explícitamente lo que le corresponde hacer. Porque hay principios en la política, que después se van a hablar ellos, Randy, que actúan como instrumento o como medida de regulación indirecta que contribuyen o coadyuvan a que la empresa estatal pueda determinar qué hacer allí. Nosotros, por ejemplo, y nos parecía también importante destacar, parte de las unidades hoy que van a pasar a modelo de gestión son de la gastronomía. De las 12.000, 8.000. Hoy quedan más de 7.000, como vimos. Para todos es conocido que no hay unidades de gastronomía muy buenas, con una buena imagen, con un buen servicio, pero no en todas las unidades de la gastronomía hoy se exhiben las buenas prácticas del servicio gastronómico. Y en muchas de ellas también existen ilegalidades. Y no se trata de transformar el sistema de gestión y mantener esas actitudes negativas en la gestión de la nueva figura, porque en el caso de las cooperativas es una figura jurídica que se crea, o en trabajador por cuenta propia, que también, aunque queden muchos que tipifican más para cooperativa, pero también puede haber algún trabajador por cuenta propia. Se trata que la empresa tiene que saber cómo le va a exigir a la forma de gestión que cumpla para que esas actitudes negativas no se sigan proliferando. Y eso es un proceso que tenemos que conducir bien de cerca, el Ministerio, las autoridades de los territorios, que es donde se va a ejecutar la política, y el sistema empresarial, que debe quedarse con una estructura pequeña, reducida y entrenada en controlar que todo lo que se ha puesto en ese contrato y debe de dar esa nueva forma de gestión, pues lo entregue y se pueda obtener el objetivo para los cuales estamos. Y en el caso que la forma de gestión no estatal no cumpla con lo que está establecido, debe de quedar oficialmente establecido en todas las normas jurídicas que estamos haciendo, porque esta política en estos momentos se encuentra elaborando y en proceso de elaboración y aprobación de su reglamento, de su norma jurídica. Pues debe quedar explícito que simple y llanamente se le cierra el contrato de arrendamiento y no podrá seguir operando en esa unidad si no cumple con los requerimientos que se le ha puesto en ese contrato. Nosotros tenemos que conducir conscientemente este proceso. No es nada fácil, las cosas no se pueden cambiar de un día para otro, lleva un proceso de capacitación, de entrenamiento de todos los que participan, de los principales actores que son los trabajadores, del sistema empresarial que también le toca redimensionar sus funciones y todos los que de una forma u otra también tributan. Me faltan dos cosas esenciales que quiero destacar. En este proceso estamos definiendo también para las cooperativas no agropecuarias el sistema de suministro de abastecimiento que va a tener. Importante. Y además, no solamente el sistema, ni los productos en que se le vamos a suministrar, sino también se le estamos diseñando toda la cadena logística para poder lograr, en la medida que sea posible, ir acercándonos a eso, que los propios productores puedan llevar ese producto a las cooperativas. Eso elimina cadena pasos intermediarios, precios que se le adicionan y además también pues vulnerabilidades que existen en toda esa cadena logística de distribución. Eso es un proceso que también se está diseñando para poder concretar y que va a contribuir también a algo muy importante. La política establece que los precios como norma se fijarán en oferta y demanda, pero cuando por interés estatal se considere establecer precios máximos, ya sea actividades de servicio o al producto, se establecerán como hemos hecho hasta estos momentos. Nosotros tenemos hoy el ejemplo de la cooperativa del programa de ahorro energético.
Hoy la cooperativa del programa de ahorro energético tiene una amplia gama de servicios que ha estructurado. No solamente le da servicio de reparación y mantenimiento a los equipos del programa de ahorro energético, puede darle servicio a muchos equipos más. Puede darle servicio a una plancha, a una batidora, lo que la población traiga. Pero esos servicios dirigidos al programa de ahorro energético tienen un precio máximo establecido, que es el precio en que actualmente se le presta ese servicio a la población. No se puede incrementar el precio. Sin embargo, el resto de los servicios que presta la cooperativa sí son de oferta y demanda. Por tanto, dejar definido que como normas se van a gestionar de esta modalidad de oferta y demanda, pero donde interese, donde sea interés estatal, se definirán precios máximos, puede ser a producto y también a servicio. Me parecía importante abordar estos asuntos principales, aunque los panelistas van a abordar también otros. Cómo no, ministra, muchísimas gracias por situar estos elementos que nos dan la medida de la trascendencia de esta política que se está aplicando, de cuántos trabajadores y unidades incluyen, y por supuesto el hecho de que se mantiene la propiedad socialista sobre los principales medios, pero se gestiona de una manera diferente todo el servicio de gastronomía y los servicios técnicos y personales que en el país pues existe. Un ejemplo es lo que está ocurriendo en Pinar del Río, nos los trae este reportaje que les proponemos ahora en la mesa redonda. A cualquier hora del día, el sonido de las máquinas de coser del atelier La Moda en el municipio de San Luis ocupa a Valentina Veloz Millar y sus compañeras. Socias de una cooperativa no agropecuaria de servicios desde el 1 de octubre de 2013, han visto crecer sus ingresos, pero sobre todo su poder en la toma de decisiones. Nosotros estamos muy contentos con la cooperativa porque hemos visto que hay logros. Recibimos mejores salarios, tenemos más beneficios para nosotros, también para la población. Teníamos muchas limitaciones con la prestación de los servicios. Nosotros ingresábamos mensualmente por los 15.000 pesos. Hoy, como cooperativa, ingresamos por encima de los 54.000 pesos. Eso está dado porque incrementaron las variedades de las ofertas, aumentó nuestro objeto social, la calidad de los servicios mejoró, porque esta nueva forma de gestión nos da independencia. 11 cooperativas no agropecuarias, de las cuales 2 cumplen encargo estatal, operan en Pinar del Río, una forma de gestión que gana espacio por su impacto económico. Cuando usted va a aquellas unidades de servicio que antes eran estatales y hoy son cooperativas, te puedes dar cuenta, entre otras cuestiones, que funcionan mejor, que se han incrementado los servicios, que se han incrementado los horarios, que se ha incrementado la calidad de los servicios que prestan, aun cuando tienen deficiencias todavía y cosas por resolver. O sea que hay un grupo de servicios que el modelo estatal ya prácticamente está agotado. Pero el aún alto precio de los insumos restringe las posibilidades de las cooperativas no agropecuarias. Elementos como el hilo de coser o el valor de los gases industriales encarecen el servicio a la población, la cual en definitiva debe ser la principal beneficiaria. Desde Pinar del Río, Ramón Crespo Hernández, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Este miércoles en la mesa redonda, desarrollo de la TV digital. La marcha de la extensión de la señal digital de televisión por el país, la venta y reparación de las cajas decodificadoras, la producción televisiva y otros detalles de interés sobre el desarrollo de la TV digital en Cuba serán analizados este miércoles en la mesa redonda con la participación de los directivos del Ministerio de Comunicaciones, Radio Cuba, la CETEL, Copextel y las TRD. Cubavisión Internacional y Radio Habana Cuba transmitirán este programa desde las 7 de la noche. El canal educativo lo retransmitirá al final de su emisión del día. Bueno, otro interesante tema mañana en nuestra mesa redonda, pero continuando con este que estamos hablando hoy, la nueva política para la gestión de las unidades de comercio, de gastronomía, servicios técnicos y personales. Hay otros principios importantes que sería bueno explicarles, por supuesto, a nuestro pueblo que van a regir toda esta política. ¿Qué elementos distinguen su aplicación para las unidades de gastronomía, servicios técnicos y personales
¿Qué ejemplos concretos incluso podemos poner sobre esta aplicación? Sí, como no. Buenas noches a todos los televidentes y radioyentes. Randy, como bien estamos abordando en la noche de hoy, esta es una política que enmarca 43 principios, o sea, es una política bastante abarcadora y tiene un amplio espectro. Fíjense que nosotros se recogen principios que relacionan desde cómo las formas no estatales de gestión van a participar en la formación profesional de los estudiantes del Sistema Nacional de Educación, o sea, que van a asegurar... No abandonan esa responsabilidad, la siguen teniendo. Por supuesto que no, porque además nosotros tenemos que asegurar la continuidad de la preparación de los estudiantes, porque nosotros también tenemos la responsabilidad de que los que sigan ejerciendo esta actividad cumplan también desde el punto de vista de profesionalidad para dar la garantía que necesita la población para estos servicios. O sea, también eso es parte de nuestras responsabilidades y la forma de gestionarse estas unidades no implican para nada el abandono de esta responsabilidad estatal también que tenemos en la formación de los estudiantes, pero no solo recoge también esta parte, sino también hasta el tratamiento que se le darán a los estacionamientos de autos, que es una actividad que se desarrolla en los territorios, pero de que también nosotros lo contemplamos, porque todos estos años de experiencia, tal como explicaba la ministra, que nosotros hemos llevado desarrollando las experiencias en las diferentes actividades, nos ha dado que esto también es una actividad importante, la cual tenemos que también ordenar cómo la vamos a procesar. Hay algunos principios, por supuesto, que están asociados, tal como se explicaban, fundamentalmente cómo mantener la propiedad estatal sobre los principales medios de producción. Por tanto, estos inmuebles, el régimen que se aprueba para aplicar a la forma no estatal de gestión es el régimen de arrendamiento. Aspecto que, bueno, vamos a profundizar esta noche un poquito más con la intervención del representante del Ministerio de Finanzas y Precios, que también nos va a abordar cómo se fijan estas tarifas de arrendamiento. Pero también es importante que en las nuevas relaciones que se establecen ahora entre las empresas y las formas no estatales de gestión se fundamentan en las bases jurídicas. Como se explicaba anteriormente, se están realizando, o sea, se están en estos momentos elaborando las normas jurídicas, que no es solamente, o sea, se establecen también el reglamento del Ministerio de Comercio Interior como rector de estas actividades, pero también los otros organismos implicados, como el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, también elabora las normas, en este caso para el tratamiento laboral a los trabajadores, e igualmente el Ministerio de Finanzas y Precios también está. O sea, todo esto va a contribuir al el enmarcamiento desde el punto de vista de cómo tienen que funcionar desde el punto de vista legal todas estas, o sea, cómo se tienen que enmarcar, y nosotros y el Estado, como bien explicado, cómo tenemos nosotros que regular y controlar lo que se establezca y lo que se apruebe en cada una de estas normas. Por supuesto, esto lleva también todo un proceso de capacitación, las cuales, una vez aprobadas las normas, también forman parte de todo el proceso de implantación. Como decíamos, estas mismas normas, estas mismas relaciones que se establecen, tienen que establecerse los contratos de arrendamiento. Aspecto que nosotros le brindamos una importancia primordial a partir que constituye el instrumento legal donde deben quedar reflejadas todas las obligaciones entre las partes. Por ejemplo, para nosotros un poquito ejemplificando, aquellos establecimientos, o sea, que se gestionen, donde participen las formas no estatales de gestión en programas priorizados, deben establecerse cuáles son los compromisos que se tienen que realizar y que tienen que cumplir las formas no estatales de gestión, pero a su vez también tienen que reflejarse los gastos asociados a las actividades, cómo tienen que asumirlas esta forma de estatal. Díganse, estamos hablando de programa priorizado, puede ser, por ejemplo, la merienda escolar, la atención a la familia. Estos son programas, o sea, los programas priorizados que en estos momentos se continúan en una etapa de estudio, cómo vamos a gestionarlas con esta forma no estatal de gestión, son programas que se continúan en estudio. Tenemos ejemplos mucho más en estos momentos que ya lo tenemos aplicándolo, como es el programa de ahorro energético, el programa de reparación del calzado ortopédico, y es importante que en los contratos de arrendamiento quede reflejado este compromiso social, es decir, las reparaciones que se asuman, o sea, que corresponden a este encargo social que asume estas formas no estatales de gestión, tienen que quedar reflejadas en el contrato de arrendamiento. ¿Precio diferenciado? Los precios, exactamente, los precios que se quedan establecidos, porque también es parte de la protección al consumidor. Y son programas muy
sensible. Por ejemplo, para mencionar otro de los programas, que aunque no se considera un programa priorizado, pero sí es un programa sensible, aquellas cafeterías que funcionen en hospitales, en escuelas, en centros universitarios, también en los principios que tenemos aprobados, también se tiene un tratamiento diferenciado estableciendo al menos un mínimo de ofertas que garanticen mantener los precios que tienen hoy. El resto de los productos, de las ofertas, pueden liberarse con oferta y demanda, pero se debe mantener para un nivel de oferta que garanticen que al menos el segmento mayoritario que hoy utiliza este servicio lo puedan mantener con los precios actuales. Se les combinara el interés social con la posibilidad de jugar con los precios de oferta y demanda en otros productos. Y todo eso debe quedar refrendado en los contratos. Y es también las responsabilidades de las nuevas funciones que tienen que asumir las empresas y que deberán controlarlas. Esto no es un aspecto que nosotros debemos asumir a través de un cuerpo de inspectores. Eso está también dentro de las responsabilidades que tienen los cuadros que están al frente de esas empresas, y así debemos dejarla recogida en las funciones, las nuevas funciones, como explicaba la ministra, que deberán rediseñarse las empresas, porque son las nuevas actividades. No quiere decir que desaparecerán las empresas, sino que asumen nuevas funciones en las relaciones que se establecen actualmente con las formas no estatales. ¿Estos contratos que se van a firmar, qué duración tienen aproximadamente? Sí, mira, también se aprueba, ya esto es algo que nosotros veníamos estableciendo en todos los anteriores, las experiencias anteriores. Al principio se fijaban los contratos hasta un año. A partir de la aprobación, o sea, esta actualización que está haciendo con la política, los términos de los contratos se extienden hasta 10 años y pueden ser prorrogables entre las partes. Por supuesto, en toda esta etapa, en muchas formas no estatales de gestión pueden asumir reparaciones, y precisamente se extiende este término de tiempo para los contratos, porque en el caso que se realizan reparaciones, podrá ese tiempo también para poder recuperar los gastos asociados a esa inversión. Para nosotros, varios de los principios muy importantes y que hacía referencia la ministra en su intervención sobre el rescate de todas aquellas tradiciones, tanto culturales. En todos los territorios tenemos establecimientos que son emblemáticos, y por tanto nosotros esas responsabilidades también tienen que aparecer reflejadas. Nosotros hacemos mucho hincapié, mucho énfasis en este tratamiento que tiene que establecerse en los contratos de arrendamiento, porque realmente si nosotros no somos capaces de dejar desde el punto de vista legal cuáles son nuestras responsabilidades, eso no lo podemos dejar a la espontaneidad. Eso es algo que nosotros tenemos de una forma ordenada, irla conduciendo, y como se explicaba, todo este proceso en el cual tenemos que hacerlo gradualmente y de una forma, o sea, paulatina, incorporándola, también tiene un ordenamiento, y es aquí en los contratos donde nosotros debemos dejar recogido todas estas responsabilidades. ¿Qué otro elemento usted quisiera destacar? Por supuesto que esto incluye muchísimas actividades, es decir, cada una va a tener su propia especificidad, pero creo que el sentido más importante es que se mantiene también un interés social, se mantiene la protección de los sectores, podemos decir, más vulnerables, estudiantes, personas a la tercera edad, los temas de salud, como el caso del calzado ortopédico, que son elementos importantes a la hora de valorar en su justa dimensión este paso que se está dando. Así es, y además también nosotros consideramos que todo este proceso que nosotros hemos desarrollado nos ha permitido, y ahora con la actualización que estamos haciendo en estos principios, también le estamos dando respuesta a algunos de los aspectos que cuando nosotros hemos hecho, o sea, inclusive para poner un ejemplo, una vez que nosotros ya comenzamos a trabajar en el sistema de gestión de arrendamiento en los establecimientos gastronómicos, donde laboran trabajadores de 1 hasta 5 trabajadores, hubo un grupo importante de unidades, sobre todo las que están en zonas rurales e intrincadas, que realmente no fue posible en todos los casos poderlas incorporar. Por tanto, nosotros nos dimos la tarea también de revisar
cómo nosotros podemos también darle un tratamiento a estas unidades. Y queda aprobado también en los principios que también, bueno, ustedes van a poder después conocer también otro tipo de tratamiento que van a tener. Tenemos tratamientos diferenciados para darle solución a lo que ya en estos momentos hemos ido incorporando, pero que necesitan unas modificaciones. Aquí quedan aprobados. O sea, ¿qué tratamiento vamos a incorporar a estas zonas que se encuentran en las zonas rurales, montañosas, o sea, en zonas intrincadas? ¿Qué tratamiento? Sobre todo un tratamiento diferenciado en cuanto a los abastecimientos y también en el régimen tributario que, bueno, explicará posteriormente el compañero del Ministerio de Finanzas y Precios. Nosotros no pretendemos, por supuesto, esta noche abarcar todos los principios. Creo que nosotros vamos a tener otros encuentros donde vamos a ir pudiendo ir conduciendo y explicando de una forma mucho más detallada todos estos principios que, como dijimos, son bastante abarcadores. Muchas unidades y, por supuesto, cada una tiene sus especificidades, pero les sugiero el jueves, quienes tengan acceso a la web o la intranet, que puedan leerse Cuba Debate, va a ver ahí resumidos todos los principios generales de esta política y, por supuesto, habrá un intercambio, un foro de debate, es el jueves en la mañana en Cuba Debate, que puede ayudarlos a tener más detalle de esta política. Les propongo ver entonces qué está pasando en Holguín, cómo están preparando ese paso, esa nueva forma de gestión, disculpen, en Villa Clara, me aclaran ahora, es en Villa Clara, donde se está pues buscando cómo conducir esta nueva política de gestión en la gastronomía, los servicios técnicos y personales. Algunos ejemplos de lo que allí está pasando. Desde que se comenzó a ampliar y flexibilizar el trabajo por cuenta propia en el país, los villaclareños asumieron con satisfacción las nuevas posibilidades. Dentro de las formas de gestión no estatal, el arrendamiento de locales para el ejercicio de la peluquería y la barbería es de las más extendidas. Tenemos muchas más ventajas. Tenemos, por supuesto, la ventaja monetaria y, bueno, el servicio también es mejor. Llevamos ya 3 años en este sistema. Este sistema nos ha dado la posibilidad de, por ejemplo, nosotros ser dueños de nuestro propio trabajo. Me gusta más este sistema porque tenemos más facilidad de buscar los productos, de tener con qué trabajar, con qué prestar un mejor servicio, que antes a veces no había ni todos los tintes ni todos los productos para trabajar. Estos trabajadores están exentos de hacer declaración jurada sobre los ingresos personales, pagan un alquiler fijo por el uso del local, los tributos a la ONAT y la seguridad social. Lo que es el sistema lo veo bastante por lo menos yo no puedo quejarme. Se saca el salario y se saca lo que debemos de pagarle al Estado. Está bien. Aunque una parte de los locales han sido reanimados por los mismos trabajadores, en otros aún se nota descuido, lo que influye en la preferencia de los clientes de manera irrebatible. Hay lugares donde no, pero nosotros somos un colectivo bien unido, donde nosotros recogemos el dinero para lo que es el mantenimiento y no hemos tenido trabas, hemos podido arreglar turbinas, techos, cosas que antes no estaban en buen estado, lo hemos ido mejorando, ¿ves? Los llamados Cubataxis también comenzaron a trabajar a principios de septiembre bajo arrendamiento y aunque aún la experiencia no sobrepasa el mes, los choferes confían en que dé resultado. De inicio nos dan 3 meses, que son 3 meses sin impuestos, que son los 3 meses de arrancada, ahí ellos te garantizan todo lo que tenga que hacerle al carro, todo lo que tengas que ponerle, y a partir de los 3 meses entonces comienza el sistema del pago al taller, el pago de la pieza de repuesto, todas esas cosas. El combustible lo pagamos nosotros de inicio. En este nuevo sistema, sin dudas, los trabajadores se convierten en protagonistas directos de su propia gestión económica, aumentan sus ingresos y ganan mayor sentido de pertenencia. Desde Villa Clara, Griselis Moreno, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Bueno, les propongo ahora que Vladimir Regueiro, director de Ingresos al Presupuesto del Ministerio de Finanzas y Precios, nos dé detalles de cómo se ha establecido en las políticas el tema del arrendamiento de estos locales para la actividad de gastronomía, servicios técnicos y personales, cómo va a ser el pago de tributos, qué se ha previsto en las bonificaciones para estas actividades especiales o estos encargos estatales que tengan estas entidades. Gracias, Randy, y saludos a todos. Creo que debemos, en primer lugar, señalar que si bien se ha insistido en la mesa que uno de los principios fundamentales para el desarrollo de estos modelos de gestión no estatal es la concertación de un contrato para el arrendamiento de los locales que mantienen la propiedad sobre los mismos a favor del Estado, otro principio fundamental es el vínculo que se crea a través del pago de los impuestos, a través de la aplicación de los tributos a todas estas formas de gestión no estatal, sean las que se desarrollan de forma independiente en el caso de los trabajadores por cuenta propia o de las formas cooperativas que más recientemente han comenzado a desarrollarse en este sector. Esto es un vínculo fundamental y que está refrendado en la política tributaria que quedó recogida en la ley del sistema tributario, que ya este es su segundo año de implementación. Y este principio ha acompañado desde la génesis de estos modelos de gestión el desarrollo de los mismos. Creo que en los reportajes que se hacían desde las provincias quedó muy bien ilustrado cómo se reconoce ese vínculo de aporte al Estado a través de los tributos, que es una forma también de contribuir al gasto social y de continuar desarrollando en nuestra sociedad una cultura tributaria que es necesaria. Eso es un vínculo que está establecido y que continuamos desarrollando. Pero esta ley tributaria, que recogió principios básicos de la tributación, que recogió principios a través de los cuales se implementan también lineamientos, como es el caso del lineamiento 59, que promueve el establecimiento de estímulos para el desarrollo ordenado de las formas de gestión no estatal, y que es un principio general que está no solo para estos casos, sino para todas las otras formas de gestión no estatal en otros sectores, como la ministra señalaba, que también se están desarrollando. En estos momentos demanda una adecuación en función de esta nueva política que se ha establecido y a los cuales vamos a hacer referencia. Pero para entenderlo tenemos que explicar previamente, aunque ha sido objeto de análisis en otras mesas, cómo es que pagan los tributos estos contribuyentes, tanto las cooperativas como los trabajadores por cuenta propia. Hoy, complementando la ley 113 del sistema tributario, está vigente la resolución 353 del Ministerio de Finanzas para ordenar o reglamentar el pago de los tributos de los trabajadores por cuenta propia. Y así ordena el pago del impuesto sobre las ventas o sobre los servicios, de la utilización de la fuerza de trabajo en el caso de que haya una contratación, la contribución a la seguridad social, si alguno de ellos es beneficiado por las protecciones de este régimen, y en el caso de las cooperativas no agropecuarias existe la resolución 427 al amparo del decreto de ley 305 que estableció de forma experimental toda la reglamentación para estas formas o estos agentes económicos que se insertan como parte de la actualización del modelo económico. En todos los casos están previstos beneficios fiscales. Recordemos que las cooperativas por sí tienen un régimen tributario mucho más flexible, mucho más noble, a través del establecimiento de una escala progresiva que considera el pago del impuesto sobre utilidades a partir de la utilidad per cápita, donde está contemplada la membresía de esa cooperativa, es mucho más social la distribución de la utilidad y también el aporte que se realiza, lo cual determina que la carga tributaria sea mucho más baja. Y para ambos casos, tanto para las cooperativas como para los trabajadores por cuenta propia, hay un beneficio fundamental y que está orientado a fortalecer o que se consoliden, sobre todo en la primera etapa de desarrollo de estos modelos de gestión no estatal, en cada una de las actividades que comienzan a desarrollar. Y es la exoneración del pago de impuestos durante los primeros 3 meses de operaciones. Y este tiempo se comienza a computar a partir de que se inscriben, una vez constituidos, en los registros reconocidos por las autoridades correspondientes, se inscriben en el registro de contribuyentes. Entonces comienza a computarse 3 meses de exoneración del pago de los impuestos, además de otros beneficios, adecuaciones de la carga que están relacionados con los niveles de gastos deducibles en el caso de los trabajadores por cuenta propia y relacionado también con el tema del arrendamiento, que se considera un gasto deducible en adición de los que están reconocidos para cada actividad, para aquellas actividades que deben presentar declaración jurada, porque también debemos destacar que muchas de estas actividades que se desarrollan o que forman parte de los modelos de gestión son actividades que tributan bajo el régimen simplificado, un régimen mucho más sencillo que consiste en una cuota mensual
que paga cada uno de estos contribuyentes, trabajadores por cuenta propia, y con la cual ya quedan liberados de la presentación de la declaración jurada, que también son conceptos que ya dominan las personas, los trabajadores que están insertos en estos modelos de gestión. ¿Qué adecuaciones está demandando a ese régimen tributario la nueva política? Y así se reconocen como principios de la misma. En relación con el arrendamiento o los contratos de arrendamiento, existe la posibilidad, sobre todo en el caso de los trabajadores por cuenta propia, de que se extienda hasta 2 años la suspensión del cobro de las tarifas de arrendamiento, como una forma de incentivar la reparación de aquellos locales o de adecuar las condiciones de aquellos locales para la prestación o la mejor prestación con mayor calidad de los servicios para los cuales están constituidos. Y mientras estén exonerados del pago de esa tarifa, también va a tener una protección desde el punto de vista fiscal, porque aunque no tengan que hacer el pago en efectivo a la administración, a la empresa con la que tienen el contrato de arrendamiento, el fisco sí va a reconocer como deducible, tal como si hubiese realmente pagado esas tarifas de arrendamiento. Es una forma de favorecer también, de incentivar que el contribuyente, de orientarlo, se recuperen esas instalaciones. Y eso redunda también en mayor calidad del servicio para la prestación para la población, que es uno de los principios que sigue también esta política. Pero esa tarifa, que es una forma de consolidar el núcleo fundamental de la relación entre la administración o esas entidades y estos nuevos trabajadores o estas formas de gestión no estatal, no se va a establecer bajo criterios arbitrarios, sino que están establecidas las regulaciones y están las facultades, tanto los órganos de la administración central, las entidades, los órganos superiores de dirección y los consejos de administración provinciales, para establecer las tarifas de arrendamiento bajo procedimientos muy claros, donde deben reconocerse, entre otras condiciones, los metros cuadrados de la instalación, la ubicación que tenga, sea en zona rural o en zona urbana. Ciudad. Exactamente. Entonces, no puede ser de forma arbitraria, sino que tiene que responder a esos principios, y es una garantía también para los trabajadores que optan por estos modelos de gestión no estatal. Otro de los principios que se adecua y que fortalece o acentúa una de las políticas desde el punto de vista tributario es el del establecimiento de un régimen simplificado de tributación cuando las actividades, aunque en condiciones normales se realicen en el régimen general, se desarrollen las mismas en zonas o comunidades rurales o de difícil acceso, que estén muy intrincadas. Allí, como explicaba la viceministra Ada, la primera experiencia o una de las etapas de esta experiencia, sobre todo en los servicios de gastronomía, no pudo tener total desarrollo por limitaciones en los suministros, en la propia demanda del servicio. Y para esas condiciones, en lugar de una tributación general con declaración jurada, se ha pensado en un régimen simplificado que adecua la carga tributaria de forma mínima, con un carácter de regulación, para que esos contribuyentes, esos trabajadores también puedan desarrollar esas actividades. Y por último, y no menos importante, para aquellos casos donde por interés estatal o cuando se quiera priorizar un servicio o va a recibir determinada protección, se establecen precios máximos, se van a crear esas condiciones, lo que constituirá una limitación a los ingresos, a las ventas que tenga ese trabajador. Para esos casos donde hay interés estatal, está vinculado a esos modelos, se está concebido en la política una bonificación hasta el 10% del pago del impuesto sobre utilidades en el caso de las cooperativas o del impuesto sobre ingresos personales para el caso de los trabajadores. Eso, por ejemplo, ministra, es en el caso de los talleres que trabajan para el programa energético. ¿Ese puede recibir la bonificación? Ese puede recibir la bonificación. Para las cafeterías que hoy gestionan o prestan servicio a los censados del sistema de atención a la familia, que no van a pasar en este momento, porque como bien se explicaba, pero aún están en estudio, pero van a ese camino. Pero eso es algo que en el momento que se va a desarrollar o que se va a implantar la forma no estatal de gestión, la administración, el dueño, la empresa estatal que tiene la entidad, debe de explicar coherentemente a los trabajadores que van a ser socios de la cooperativa o aquella persona que quiere desarrollarse como trabajador por cuenta propia. Hay que explicárselo, hay que negociar esos temas con ellos, hay que explicarles las bondades que da la política para poder establecer
condiciones para poder desarrollar esas actividades, proteger a ese segmento de la población, pues, por tanto se mantiene la protección al segmento de la población y ellos también tienen bonificaciones para que no tengan pérdida y tengan también una gestión eficiente. Por tanto, la política yo creo que tiene principios que pueden combinar las dos cosas. El interés social y la posibilidad de desarrollo, pudiéramos decir, de la cooperativa individual. Esto, por supuesto, que tiene también elementos en el ámbito laboral y me gustaría que Donny Hernández Morales, jefe del Departamento de Sector No Estatal del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, nos explicara qué principios se van a aplicar en el ámbito laboral para los trabajadores de este sector, que estamos viendo que son más de 100.000 y que van a tener pues diferentes modelos de gestión actuando a la misma vez y también pues habrá una renovación, una reestructuración del sistema empresarial. ¿Qué va a pasar en el ámbito laboral? Sí, bueno, buenas noches, Randy, y a todos los televidentes. Realmente las unidades cuyas plazas serán amortizadas proponen a los trabajadores pasar tanto a trabajador por cuenta propia o socio de las cooperativas según se apruebe la modalidad para el paso de la gestión de este arrendamiento. En el caso de los trabajadores que pasen a ser trabajadores por cuenta propia, se inscriben en las direcciones municipales de trabajo por el mismo sistema que hoy está implementado. Según acuerden, se inscribirán como titulares o trabajador contratado. Sería un acuerdo entre ambas partes de la negociación que puedan llegar allí los propios trabajadores de la unidad. En estos casos, es decir, en todos los casos, tanto cooperativistas como trabajadores por cuenta propia se afilian al régimen de la seguridad social según corresponda. Es decir, no se afilian a aquellos casos que estén afiliados hoy a otro régimen. Pudiera haber algún trabajador como trabajador por cuenta propia que también esté incluido en este régimen, en este modelo de gestión, o como conocemos los hombres mayores de 65 años y las mujeres mayores de 60 años. En el caso de los trabajadores que no decidan incorporarse al modelo de gestión, se aplica lo regulado en el Código de Trabajo y sus reglamentos concernientes al proceso de disponibilidad. En un primer momento se le pagará un mes al 100% una garantía y en un segundo momento, cuando ese mes haya concluido, los trabajadores que tengan 10 años y más de servicio, a partir de lo que define el reglamento del código, de sus años de servicio, se le pagará de 1 a 5 años de garantía salarial. Aquí juega un papel muy importante la administración de las unidades en cuanto a la actualización y entrega de los expedientes laborales. Ya ese trabajador, pues asalariado hasta ese minuto, pasa a ser gestionado en una forma no estatal, en una forma de empleo no estatal, y debe ser entregado ese expediente actualizado a cada uno de los trabajadores. Esos trabajadores, a partir de ese momento, serán responsables de la custodia de su expediente laboral, que además consta en ese expediente los años de servicio que tiene ese trabajador. Aquí la política ha definido un principio que tiene que ver con que los graduados de técnico de nivel medio superior, que en ese minuto se encuentran laborando en estas unidades, como también los graduados de las escuelas de oficio y los obreros calificados, se tengan en cuenta a la hora del paso a la nueva forma de gestión. Es decir, se han definido prioridades para el paso de los trabajadores a los modelos de gestión. En un primer momento estarían pasando los trabajadores que hoy tienen contratos indeterminados. En un segundo momento, los trabajadores de la unidad que cumplen el servicio social. En un tercer orden de prioridad, los trabajadores de la empresa, pudiera reubicarse aquellos trabajadores que dentro de la unidad o dentro de la empresa que queden disponibles y pasen a una de estas unidades. Y en un cuarto principio, es decir, estarían entrando otros trabajadores que pudieran ser trabajadores por cuenta propia o alguna persona natural que esté interesado en incorporarse a los modelos de gestión. Y en todos los casos habrá protección para esos trabajadores, las que están establecidas en el Código de Trabajo, y serán, por supuesto, en primer lugar los trabajadores de la propia gastronomía, los servicios técnicos y personales, la fuente primaria para la adopción de esas nuevas formas de gestión. Este es un proceso que va a llevar, como decía la ministra, 2 años y medio. No me queda mucho tiempo para explicarlo y yo preferiría, ministra, comenzar el jueves
esta mesa redonda explicando precisamente cómo va a ser todo ese proceso de implementación de esta política, porque el jueves estaremos de nuevo acá con ustedes respondiendo las opiniones, las preguntas, las interrogantes. Les recuerdo que tendrán en Cuba Debate una versión amplia de los principales elementos de esta política. Estaremos en Foro Debate de las 10 de la mañana y a las 7 de la noche estaremos de nuevo aquí en nuestra mesa redonda para continuar hablando sobre esta importante política, que es una gran transformación sin duda en la gastronomía, los servicios técnicos y personales del país. Espero que todos estos elementos les hayan servido para aquilatar la dimensión de esta política y los invito a que estén mañana con nosotros para hablar de la televisión digital y el jueves regresamos para continuar hablando sobre este importante tema. Le agradezco a los panelistas que me han acompañado esta tarde, a los invitados que han estado con nosotros en el estudio y me despido con nuestras imágenes del día, las marchas que los jóvenes de todo el país desarrollaron hoy contra el terrorismo y por la justicia para nuestros 5 hermanos. Muy buenas noches.